Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, Alberto Ruscolequier le da las gracias por compartir conmigo este encuentro que ya hace muchos años hemos titulado Reencuentro. Y la cita es para aprender y beber en los exquisitos manantiales de sabiduría de la Torá para salir de Dios mediante mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Bien, estamos nuevamente iniciando un ciclo porque ya habiendo terminado ya prácticamente el Simchat Torah, volvemos nuevamente a estudiar todo el ciclo de la Torah. Y esto nos lleva concretamente a la porción de la Torah de esta semana que es Bereshit, que es Génesis. Y acá aprendemos sobre la historia, acerca de cómo fue creado el mundo, incluso los animales, los humanos. El mundo fue creado por Dios en 6 días y le dio al mundo el Shabbat, que es un día de santidad, y el Creador descansó en el 7º día. Una de las creaciones del Creador fue precisamente Adán, el primer ser humano. Y Dios nos dice que no es bueno para el hombre estar solo. Y entonces Él creó a Eva. Ellos vivían en el jardín del Edén y estaban autorizados a comer de todos los árboles y plantas, excepto, claro, del árbol del conocimiento. La serpiente los convence de pecar comiendo de este, y entonces Dios los castiga, haciéndolos irse del perfecto jardín del Edén. La verdad que el resto de las historias de la Parashá y continuando posteriormente la próxima semana van a ser relatos de tristeza, de tragedia, y nos está mostrando cómo todos los seres humanos podemos cometer errores. Por ejemplo, vamos a ver posteriormente cómo Caín, el hijo de Adán y Eva, se convierte en la primera persona que mata a otro ser humano al matar a su hermano Abel. Y al final de la parashá, Dios ve lo malvado en lo que el hombre puede llegar a convertirse. Pero bueno, veamos. Vos sabés que en el relato de la creación hay 2 versiones, o 2 relatos, diferentes versiones del relato. El primer relato está en Génesis, claro, y el otro relato también está en Génesis, pero hay muchas diferencias entre estas 2 historias, y vamos a concentrarnos en una de ellas. Las 2 formas en que el primer hombre le da un nombre a la primera mujer. Bueno, en la primera versión, Adán llama a la mujer Isha, que quiere decir mujer en hebreo, porque ella fue creada del hombre que se dice Ish. Ahora, en la segunda versión, Adán llama a su esposa Eva o Javá, porque ella era la madre de toda vida. Vemos que en el primer relato, el hombre nombra no a una persona, sino a una clase, una categoría. No elige un nombre, sino un sustantivo. Porque la otra persona es para él simplemente mujer, que es un género, no es un individuo. Pero en el segundo relato, le da a su mujer un nombre, como corresponde, claro. Y ella se transforma para él en una persona por derecho propio. Vamos a ver entonces la importancia del nombre. Porque solo después de que el hombre le dio el nombre adecuado a su mujer, vemos que la Torá se refiere a Dios mediante su propio nombre, Hashem. Y hasta entonces se lo describe como Elohim o Hashem Elohim, siendo Elohim el atributo impersonal de Dios. Es Dios como ley, Dios como poder, Dios como justicia. En pocas palabras, nuestra relación con Dios es paralela a nuestra relación de uno con otro, porque solo cuando respetamos y reconocemos la singularidad de la otra persona es cuando somos capaces de reconocer y respetar la singularidad de Dios mismo. Sigamos con estas 2 versiones de la creación.
En Génesis 1, Dios creó objetos, que son elementos químicos, estrellas, planetas, especies biológicas. Pero luego, en Génesis, ya en 2 y 3, crea personas. Porque en el primer capítulo, el Creador crea sistemas, pero en el segundo capítulo crea relaciones. Para la visión de la realidad de la Torá, es fundamental percibir que pertenecen a mundos distintos, narrativas específicas, descripciones separadas, formas alternativas, claro, de ver la realidad. También hay diferencias de tono. En el primer relato, la creación no significa esfuerzo alguno por parte de Dios, porque simplemente habla, dice que se haga y se hizo. Pero en la segunda parte, participa activamente. Porque cuando se da el caso de la creación del primer ser humano, no dice simplemente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque él mismo, el creador mismo, se ocupa de la creación. Es como si el escultor que modela la pieza a partir de la arcilla. Entonces el Señor Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló el hálito de vida, y ahí es que el hombre se transformó en ser viviente. Claro, en la primera parte de Génesis, Dios crea el universo sin mayor esfuerzo. Pero en la segunda parte, Dios se transforma en jardinero. Está escrito, entonces el Señor Dios plantó un jardín. Claro, entonces uno se pregunta, ¿por qué motivo Dios, que acaba de crear el universo, debe transformarse él mismo en jardinero? Pero sabes que la Torá da una respuesta que es profundamente conmovedora. Y dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para trabajar y cuidarlo. Dios le quiso otorgar al hombre la dignidad del trabajo, de ser creador, no solamente objeto de la creación. Y en el caso de que el hombre considere esa tarea como poco digna, Dios mismo se transformó en jardinero para mostrar que ese trabajo también es divino. Y el hacerlo vuelve al hombre socio de Dios en la tarea de la creación. Y luego viene un versículo conmovedor, porque dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Crearé un ayudante apropiado para él. Porque Dios percibe la aislación existencial del primer hombre. Hay Dios, claro, porque en el primer momento de Bereshit, Dios simplemente crea, pero en la segunda parte, aquí Dios empatiza, penetra en la mente humana, siente lo que nosotros sentimos. No existe episodio semejante en ninguna otra literatura religiosa antigua. La radical diferencia del monoteísmo bíblico no es que hay un solo Dios, no solo que Él es la fuente de todo lo que existe, sino que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Porque Dios supo de la soledad del primer hombre antes que Él mismo. Y esto es lo que nos dice el segundo relato de la creación. Porque, claro, crear cosas es relativamente sencillo, pero crear relaciones es difícil. Entonces, veamos el tierno cuidado que muestra el Creador hacia los primeros seres humanos en la segunda parte de Génesis. Porque Él quiere que el hombre tenga la dignidad del trabajo, quiere que sepa que el trabajo en sí mismo es divino. Y le da al hombre la capacidad de nombrar los animales. Lo cuida cuando siente que le sobreviene la soledad. Crea a la primera mujer. Ve con exasperación cómo cometen el primer pecado. Y finalmente, cuando el hombre le da a su mujer su nombre propio, reconociendo por primera vez que es diferente a él y que puede hacer algo que él jamás podrá, el Creador mismo los viste a ambos para que no estén desnudos frente al mundo. Y ese es el Dios, no de la creación, sino el Dios del amor.
נשמה עולה אל על תפילה באמונה, זועק לאבא, זועק ולא נכנע, תן לנו עוד תקווה, הדרך כה קשה וארוכה, אנו בניך משורש הדורות עולה זכות האבות, שפעת האימהות דמעות בוקעות, פתח שעריך, עוד לא פסה חמלה, עוד לא פסקה שירה, כל עוד הלב בועם ועוד נושם, שבים אליך בתפילה אלוקיי, כלי הטוב האר פניך, ברכת אמת לנצח נצחים, אשר זמרת הלוי, עוד נשוב לארץ בטח, עוד תחזור חמה לזרוע, לאט תשכון בעירך, אמן. גלות ולא מוצא, ממש הבטחה, קבץ נדחי ימך אל ארצך, ללא כל פגע, לענני כבודך, בתואר מחנך, את עם הסגולה ללא רוע, הנחה אליך. שימו דבר השם, אמצו את לבבכם, שולח אליכם ינון גואל, ברכה ושפע, הנה בוקר, השיר עוד שיר מזמור, בשורת הגאולה וישועה מבית קודשך. בתפילה אלוקיי, כלי הטוב האר פניך, ברכת אמת לנצח נצחים, אשר זמרת הלוי, עוד נשוב לארץ בטח, עוד תחזור חמה לזרוע, לאט תשכון בעירך, אמן. בתפילה אלוקיי, כלי הטוב האר פניך, ברכת אמת לנצח נצחים, אשר זמרת הלוי, עוד נשוב לארץ בטח, עוד תחזור חמה לזרוע, לאט תשכון בעירך, אמן. בתפילה אלוקיי, כלי הטוב האר פניך, ברכת אמת לנצח נצחים, אשר זמרת הלוי, עוד נשוב לארץ בטח, עוד תחזור חמה לזרוע, לאט תשכון בעירך, אמן. לאט תשכון בעירך, אמן. Veamos lo importante de los conceptos, porque el Creador viste a ambos, hombre y mujer, para que no estén desnudos frente al mundo. Y ese es el Dios del amor. Y esto precisamente es lo que hace tan significativo, diría yo, este relato dual de ponerle el nombre a la primera mujer, y esto sea tan significativo como el relato dual de la creación del universo por parte de Dios. Porque debemos crear relaciones antes de encontrar al Dios de las relaciones. Debemos hacer lugar para la alteridad del otro ser humano antes de hacer lugar para la otredad del otro divino. Porque debemos dar amor antes de poder recibir amor. En la primera parte de Génesis, Dios crea el universo. No es imaginable algo más vasto, y seguimos encontrando que el universo es mucho mayor de lo que creíamos. En realidad la Torá
nos está diciendo algo muy poderoso. Muchas cosas poderosas. Primero, que el Creador se tomó el tiempo de insuflar el hálito de vida, el Nefesh Elokit, ese alma divina, para dar vida al primer humano, darle un trabajo digno, considerar su soledad, crearle una esposa y vestirlos a ambos con vestimentas de luz cuando llegó el momento de dejar el Edén y forjar, claro, su camino en el mundo. Nos está diciendo algo muy poderoso. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay que pensar en personas como si fueran cosas. Nunca consideres a personas como tipos. Son individuos. Nunca te contentes con crear sistemas. Hay que además cuidar las relaciones. Y yo creo que las relaciones son el lugar en que nace y crece nuestra humanidad, donde se desarrolla y florece. Y amando a las personas, es como aprendemos a amar al Creador y sentir la plenitud de su amor por nosotros. Yo siempre digo que si no amas a las personas, no podés creer en Dios. Si no amas a las personas, no podés amar al Creador. Este es el maravilloso mensaje. Insisto y quiero repetir este concepto. Las relaciones son el lugar en que nace y crece nuestra humanidad, donde se desarrolla la humanidad y donde florece nuestra humanidad. Insisto, amando a las personas, es como aprendemos a amar al Creador y sentir la plenitud de su amor por nosotros. Bereshit, la historia vuelve a comenzar. La primera parashá, la primera parte de la Torá, en este año que comienza, que es el año 5785.
Hay una pregunta pero muy profunda en el corazón de la fe judía y muy pocas veces es articulada. Bueno, al comienzo de la Torá, que es lo que estamos hablando, Bereshit, Génesis, vemos al Creador creando el universo día por día, generando orden del caos, vida de la materia inanimada, flora y fauna en toda su majestuosa diversidad. Y en cada etapa, Dios admira lo que Él creó y lo declara bueno. Entonces, ¿qué es lo que salió mal? ¿Cómo entró en escena la maldad? Poniendo en movimiento el drama acerca del cual la Torá, y en cierta forma la historia completa, es un recuento. La respuesta corta es, el hombre, Homo sapiens, nosotros mismos. Porque solamente nosotros, de todas las formas de vida conocidas, tenemos libre albedrío, responsabilidad moral y sobre nuestras elecciones. Por ejemplo, los gatos no debaten acerca de si es ético matar ratones. Los murciélagos o los vampiros no se vuelven vegetarianos. Las vacas no se preocupan acerca del calentamiento global. Es la compleja capacidad de hablar, de pensar y elegir entre diferentes cursos de acción que es a la vez nuestra gloria, nuestra carga y nuestra vergüenza. Porque cuando hacemos cosas buenas, estamos solo apenas un pequeño escalón por debajo de los ángeles. Pero cuando hacemos el mal, caemos más bajo que las bestias. Entonces, ¿por qué Dios se arriesgó a crear una forma de vida capaz de destruir el orden que Él mismo había creado y declarado bueno? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Qué pregunta? ¿Por qué Dios nos creó? Y esta misma pregunta se hace la Guemará. Porque cuando el santo bendito sea, así está escrito, se disponía a crear al hombre, el Creador creó un grupo de ángeles y les preguntó, ¿están de acuerdo en que debemos crear al hombre a nuestra imagen? Y los ángeles respondieron, soberano del universo, ¿cuáles van a ser sus acciones? Y entonces Dios le muestra el futuro completo de la humanidad. Claro, y entonces los ángeles respondieron, ¿qué es el hombre que tú te preocupas por él? Es decir, que el hombre no se ha creado, responden. Entonces Dios destruyó a los ángeles. Crea un segundo grupo al cual le hace la misma pregunta, le dan las mismas respuestas y Dios destruye a este grupo también. Y crea un tercer grupo de ángeles. Y ellos respondieron, soberano del universo, el primer y el segundo grupo de ángeles te dijeron que no crees al hombre y no les sirvió de nada. Tú no escuchaste. ¿Qué podemos decir excepto esto? El universo es tuyo. Haz con él según tu deseo. Y ahí Dios creó el hombre. Pero claro, cuando llegó la generación del diluvio y a continuación la generación que construyó la Torre de Babel, los ángeles dijeron a Dios, ¿acaso no estaban en lo cierto los primeros ángeles? Ve cuán grande es la corrupción de la humanidad. Y Dios respondió, claro, no se iba a quedar callado. Incluso a una edad avanzada no cambiaré. Incluso con el pelo cano, seguiré siendo paciente. Entonces, técnicamente la Guemará está abordando un desafío en el texto. Por cada acto de creación, en la primera parte de Génesis, la Torá nos dice, Dios dijo que haya y hubo. Pero solo en el caso de la creación de la humanidad hay un prefacio, hay un preludio. Entonces Dios dijo, hagamos la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Claro, uno se pregunta, ¿por qué hagamos? ¿Y por qué el preámbulo? Claro, en el mundo judío es así, hay que preguntarse. En su manera aparentemente inocente e infantil, pero en realidad es sutil y profunda, los sabios respondieron a ambas preguntas. Al decir que con una empresa de tal vigor e importancia, Dios consultó con los ángeles. Y los ángeles, ellos eran el nosotros, cuando dice hagamos. Pero ahora la pregunta se vuelve profunda, porque al crear a los humanos, Dios trajo al mundo la única forma de vida, con la única excepción de Él mismo, capaz de libertad de elección, de la posibilidad de elegir. Y esto es lo que el versículo pretende decir cuando dice,
hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Claro, el punto más importante es que Dios no tiene imagen, claro, porque hacer una imagen de Dios es un acto típico de idolatría. Eso no significa solamente el hecho obvio de que Dios es invisible. Claro, no puede ser visto. No puede ser identificado con nada en la naturaleza. No el sol, la luna, el trueno, el rayo, el océano, etc. En este sentido superficial, Dios no tiene imagen. Pues sabes que Freud, en el último libro que se llama Moisés y el monoteísmo, Freud escribe que esto fue la mayor contribución del judaísmo, porque al adorar a un Dios invisible, los judíos inclinaron la balanza de la civilización de lo físico a lo espiritual. Pero claro, la idea de que Dios no tiene imagen es mucho más profunda. Significa que no podemos conceptualizar a Dios, no podemos comprenderlo, no podemos predecirlo. Dios no es una esencia abstracta, Él es una presencia viva. Ese es el significado de la autodefinición de Dios ante Moshe en la zarza ardiente cuando dice, seré el que seré. ¿Qué quiere decir? Seré lo que yo elija ser. Soy el Dios de la libertad que dotó a la humanidad de libertad y estoy por liderar a los hijos de Israel de la esclavitud a la libertad. Cuando Dios hizo a la humanidad a su imagen, significa que Él le dio a los humanos la libertad de elegir para que nunca puedas predecir completamente lo que harán. Ellos también, los humanos, claro, dentro de los límites de la finitud y la mortalidad, los humanos serán lo que los humanos elijan ser. Lo que significa que cuando Dios le dio a los humanos la libertad de actuar bien, Él también le dio la libertad de actuar mal. Y no hay forma de evitar el dilema, ni siquiera para Dios mismo. Y así fue. Adán y Eva pecaron. El primer hijo humano, Caín, asesinó al segundo, Abel. Y en poco tiempo el mundo se llenó de violencia. Y en uno de los pasajes del Tanaj, leemos al final de la parashá de esta semana, que dice, Dios vio que la maldad de la humanidad en la tierra estaba aumentando. Cada impulso de sus pensamientos más internos era para hacer el mal todo el día. Entonces Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Y Él se encontraba dolido hasta lo más profundo de su ser. Y de ahí la pregunta de los ángeles, que es también la pregunta definitiva en el corazón de la fe. ¿Por qué Dios, sabiendo los riesgos y peligros, creó una especie que podría rebelarse y se rebeló contra Él? ¿Por qué? Devastó el medio ambiente, cazó otras especies hasta la extinción y oprimió y mató a su prójimo. ¿Por qué?
אבקש ממך אלוהיקי אברהם אלוהיקי יצחק ואלוהיקי יעקב השם השם כרחום וחנון השם השם אלוהיקי ישרוד
Continuamos. El Talmud, imaginando una conversación entre el Creador y los ángeles, sugiere una tensión dentro de la mente del propio Dios. La respuesta que Dios le da a los ángeles es extraordinaria. Incluso le dice, a una edad avanzada no cambiaré, e incluso con el pelo cano seguiré siendo paciente. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es, yo, Dios, estoy preparado para esperar. Si toma 10 generaciones para que emerja un Noah y otras 10 para un Abraham, seré paciente. No importa cuántas veces los humanos me decepcionen, no cambiaré. No importa cuánta maldad haya en el mundo, yo no perderé la esperanza. Ya perdí la esperanza una vez y provoqué un diluvio. Pero después de ver que los humanos son meramente humanos, ya nunca traeré un diluvio otra vez. Entonces, Dios creó a la humanidad porque Dios tiene fe en la humanidad. Mucho más que nosotros tenemos fe en el Creador. Dios tiene fe en nosotros. Claro, podemos fallar muchas veces, pero cada vez que fracasamos, Dios dice, incluso a una edad avanzada no cambiaré, e incluso con el pelo cano, seguiré siendo paciente. Nunca me daré por vencido con la humanidad, nunca perderé la fe. Esperaré el tiempo que sea necesario para que los humanos aprendan a no oprimir, esclavizar o usar la violencia contra otros humanos. Esa, sugiere el Talmud, es la única explicación concebible a por qué un Dios bueno, un Dios sano, un Dios sabio, omnisciente y todopoderoso creó una criatura falible y destructiva como nosotros. Dios tiene paciencia. Dios tiene perdón. Dios tiene compasión. Dios tiene amor. ¿Sabes que por siglos los teólogos y filósofos han observado la religión al revés? El fenómeno central, el misterio y milagro, no es nuestra fe en Dios, es la fe de Dios en nosotros, los humanos. Y es maravillosa la respuesta, que Dios está preparado para esperar, no importa cuántas generaciones lleve. Él no va a cambiar, no importa cuánta maldad va a haber en el mundo. Él nunca, pero nunca va a perder la esperanza en la humanidad. Nunca, nunca más. שכל הזמן שהוא רוצה מניח אוי לו להיוי סויר ואוי לך בילדי הזמן איס אשר שולט הורו באוילו ולוי אלו שאינו מעכב על ידי הורו הזה מייסויס כל אשר בכוחו לעשויס Tilo magi oi fri oi so
Toda esta porción de la Torá es, bueno, toda, ¿no? Es maravillosa. Pero claro, la gente se pregunta, ¿cuál fue el primer pecado exactamente? ¿Qué era el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Era malo este tipo de conocimiento que debía estar prohibido y al que solo se llegaba a través del pecado? ¿Acaso no es importante para el ser humano conocer la diferencia entre el bien y el mal? ¿No es una de las formas supremas del conocimiento? Seguramente Dios hubiera querido que los humanos lo tuvieran. Entonces, ¿por qué entonces prohibió el fruto que lo permitía? En todo caso, Adán y Eva no tenían ese conocimiento antes de comer el fruto, precisamente por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Seguramente esto estaba implícito por el hecho de que Dios les había ordenado: sean fructíferos y multiplíquense, tengan dominio sobre la naturaleza, no coman del árbol. Para que alguien comprenda un mandamiento, debe saber que es bueno obedecer y malo desobedecer. O sea, que ya tenían potencialmente el conocimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que cambió cuando comieron el fruto? Y estas preguntas, claro, van muy a fondo, porque amenazan tornar incomprensible toda la narrativa. Maimónides se ocupó de este episodio en el libro que le escribió Guía para Perplejos. Y su respuesta nos deja perplejos. Antes de comer el fruto, los primeros seres humanos conocían la diferencia entre la verdad y la falsedad. Lo que adquirieron luego de comer el fruto era el conocimiento de cosas generalmente aceptadas. Pero, ¿qué quiere decir Maimónides con cosas generalmente aceptadas? ¿Acaso está generalmente aceptado que asesinar es malo y ser honesto bueno? ¿Quiere decir Maimónides que la moral es una mera convención? Seguramente que no. Lo que quiso decir es que después de comer el fruto, el hombre y la mujer estaban avergonzados por estar desnudos. Y ese es mero tema de convención social, ya que no todo el mundo se avergüenza por su desnudez. Pero ¿cómo podemos equiparar la vergüenza de estar desnudo con el conocimiento del bien y el mal? Entonces no parece referirse a esto en absoluto, porque las convenciones de la vestimenta tienen más que ver con la estética que con la ética. Entonces, es todo muy oscuro. Es todo muy oscuro. Pero bueno, esto es así. Entonces, tenemos que ver que tiene todo que ver con las apariencias, la culpa, la visión y el ojo. Veamos, la serpiente le dice a la mujer: Dios sabe que el día que comas de él, se abrirán tus ojos y serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Esto está escrito en Génesis 3, versículo 5. Fue eso lo que efectivamente ocurre. Los ojos de ambos se abrieron y percibieron que estaban desnudos. Fue la apariencia del árbol lo que enfatiza la Torá. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y deseable a sus ojos como un medio para obtener sabiduría. Pero el sentimiento central del cuento es la vergüenza. Antes de comer el fruto, la pareja estaba desnuda pero no avergonzada. Después de comerlo sintieron vergüenza y necesidad de esconderse. Cada uno de los elementos del cuento, el fruto, el árbol, la desnudez, la vergüenza, tiene el elemento visual típico de la cultura de la vergüenza. Pero en el judaísmo creemos que Dios es escuchado, pero no es visto. Los primeros seres humanos escucharon la voz de Dios, moviéndose por el jardín con el viento diurno. Contestándole a Dios, el hombre dice: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Veamos que hay una ironía casi cómica de lo que hizo la pareja. Escucharon la voz de Dios en el jardín y se escondieron de Dios entre los árboles del jardín. Pero claro, no es posible esconderse de una voz, porque esconderse significa tratar de no ser visto. Pero la Torá es el ejemplo supremo de la cultura de la culpa, no de la vergüenza. Y no se puede escapar a la culpa escondiéndose. La culpa no tiene que ver con la apariencia y todo que ver con la conciencia, porque la voz de Dios
es en el ser, esta voz de Dios en el corazón humano. Insisto, la Torá es el ejemplo supremo de la cultura de la culpa. El pecado de los primeros seres humanos en el jardín del Edén fue que siguieron a sus ojos, no sus oídos. Sus acciones fueron determinadas por lo que vieron, la belleza del árbol, no por lo que oyeron. Principalmente la voz de Dios ordenándoles que no coman de él. Entonces se guiaron por lo que vieron y no por lo que escucharon. Y el resultado fue que efectivamente adquirieron el conocimiento del bien y el mal, pero era del tipo equivocado. Adquirieron una ética de vergüenza y no una ética de culpa, de apariencias, no de conciencia. Y esto es lo que Maimónides quiso significar en distinguir entre verdad y falsedad, y las cosas generalmente aceptadas. Porque la ética de la culpa es la voz interna que dice, esto está bien, esto está mal. Tan claramente como esto es verdadero, eso es falso. Pero la ética de la vergüenza es solamente sobre convenciones sociales. Es una forma de cumplir o de no cumplir las expectativas que otros tienen de uno mismo. Las culturas de la vergüenza son básicamente, yo diría, códigos de conformidad social, porque pertenecen a grupos donde la socialización asume la forma de interiorizar los valores del conjunto, de tal forma de hacer sentir vergüenza al que transgrede, sabiendo que si alguien lo descubre afectará su honra o su imagen. Pero el judaísmo es exactamente lo contrario a este tipo de moral, porque los judíos no adhieren a lo que hacen todos los demás. Abraham, dicen los sabios, estaba dispuesto a estar de un lado cuando el resto del mundo estaba del otro. Las costumbres de los judíos, según Hamán, son diferentes a las de los otros pueblos. Esto está en la Megilá Esther. Los judíos frecuentemente han sido iconoclastas, desafiando a los ídolos de la época, la sabiduría reinante, el espíritu de la época, lo políticamente correcto. Porque si los judíos hubieran seguido a la mayoría, habrían desaparecido hace mucho tiempo. En la época bíblica eran los únicos monoteístas en un mundo pagano. Y durante mucho tiempo de la era post-bíblica, vivieron en sociedades en las que compartían su fe solo con una ínfima minoría de la población. Porque el judaísmo es una protesta viviente contra el instinto de masas. El judaísmo es una protesta viviente contra el instinto de masas. La nuestra es una voz disidente en la conversación de la humanidad. Por eso la ética del judaísmo no es materia de apariencia, de honor o de vergüenza. Es materia de escuchar y acatar la voz del Creador en las profundidades del alma. El judaísmo es una religión de escuchar, no de ver. Claro, si la gente se pregunta dónde encontrar a Dios, podríamos decir, aprendan a escuchar. Escuchen el canto del universo, en el llamado de los pájaros, el susurro de los árboles, el ascenso y caída de las olas. Escuchemos la poesía de los rezos, la música de los salmos. Escuchemos atentamente a quienes aman y quienes los aman. Escuchemos los debates de los sabios a través de los siglos y cómo trataron de oír las insinuaciones e inflexiones de los textos. No te preocupes por tu aspecto o por el de los demás. El mundo de las apariencias es un mundo falso, es un mundo de máscaras, de disfraces y ocultamientos. Escuchar, claro, escuchar no es fácil. Lo encuentro yo extraordinariamente difícil. Pero solo escuchar supera el abismo entre alma y alma, entre el yo y el otro, entre uno y la divinidad. Porque la espiritualidad judía es el arte de escuchar. דברים פשוטים
קצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.